Hola, ¿cómo están? Esto es Orando por el Mundo. Un aplauso, estamos empezando, la verdad, en esta oportunidad con un país que necesitaba realmente ponerme a orar por este país. Sentía de parte de Dios empezar primero por este y luego continuar por los siguientes. La circunstancia que está pasando en Irán es bastante fuerte, hay mucho para hablar, hay muchas cosas para decir. Una de las cosas más importantes que les quiero remarcar es, bueno, que tenemos un orden, hay como una cuestión de poder continuar con cada país. Solo esto es la excepción Irán, ¿sí? Ahora, les quiero dar la bienvenida al primer encuentro de oración por este país. Espero que vos también estés entusiasmado por este momento. Más que nada mencionarte, Irán es un país muy, muy bello, estéticamente hablando, tenemos lindos paisajes donde poder estar, poder fotografiar. Miren todo lo que es esto, es belleza pura, es muy lindo. Una de las cosas que me instó a poder estar orando por este tema es porque es un país que comúnmente no tiene paz. Está constantemente alerta por invasiones, por la misma policía, como que constantemente las personas necesitan estar armados, atentos, fijándose que no ocurra nada. Esto no es normal, esto no es lo común en el mundo. Esto está ocurriendo en partes como Irán, como Corea, como en algunas partes de África, que realmente la circunstancia en la que viven, en la que están inmersos, no tiene que ver, por ejemplo, con los niños, no tiene que ver con muchas de las mujeres, tiene que ver con intereses políticos, tiene que ver con el deseo de adquirir más tierra, más agua, más poder, y dentro de eso también temas de petróleo, oro, como sabrán. Irán es un país que es rico en petróleo. Y una de las cosas que en estos días estuvo en boga fueron las circunstancias que ocurrieron dentro de lo que fue Qatar y todo lo que es este torneo de fútbol. Es tan importante a nivel mundial, es tan visto, tienen tanto rating en cuanto a cantidad de gente que está viendo ahora cada uno de estos partidos, que no es menor, no es menor muchas de las cosas que se están haciendo de forma mundial. Una de las cosas, por ejemplo, fueron el tema de el brazalete de One Love. Una de las cosas que hay que decir primero antes de nada, para vos que de pronto querés viajar a uno de estos países, para vos que de pronto tenés el anhelo de trabajar y se te abren estas puertas, más que nada es decirte esto, que en estos lugares hay diferentes leyes, hay diferentes concepciones de la vida y por ende vos podés decidir entrar al lugar sabiendo las normas, las leyes y todo lo que corresponde a esta cultura en la que te vas a meter o podés transgredirlas. Una de las cosas que llamó la atención, eh, a mi parecer, es cómo hay algunos países, por ejemplo, este país de Irán, que tienen unas posturas sobre la vida y el extranjero, el que vaya, quiere imponer su propia mirada sobre lo que ya está. Y de forma tal que incluso arriesgan su vida eh, con una cierta moral que tienen que entender que no es la misma del país. Estaba pensando, por ejemplo, sobre el tema del brazalete que fue bastante, em, que hizo bastante ruido, digamos, en el lugar donde se está haciendo en Qatar. Creo que esas cosas hay que pensarlas dos veces. Es un lugar donde se establece para el ocio de la gente.
no se está estableciendo para que uno haga manifestaciones de lo que considera o lo que no considera. Sobre todo en un país que se entiende que piensa muy diferente de las formas en las que se puede pensar, por ejemplo, en Europa o incluso acá en Argentina, que es el lugar donde yo estoy. Partiendo de eso, creo que no fue una buena opción empezar a generar estos brazaletes. Primero porque también hay una cuestión de ¿y qué pasa con los jugadores? ¿Los jugadores pueden elegir o es más bien una cuestión política que los obliga por hacerlo moralmente correcto para algún tipo de personas? Y de hecho los pone en riesgo. Entonces, creo que no está bueno. Yendo de paso, les comento para el que no sepa qué es el tema de ese brazalete. El tema del brazalete, más que nada, era como una forma de dar un apoyo a lo que es el LGBT para que no sean discriminados, para que haya una aceptación de este grupo en todas partes, ¿no? No es lo único, no es la única medida que se tomó. Se están tomando, por ejemplo, muchas de las mercaderías normales que uno puede ver, por ejemplo, acá en Argentina, lo que son carteras, empezaron a venir con un montón de colores en las tiras. Y ya hoy se interpreta algo como esto es el LGBT. O sea, el verde, al igual que el verde, hoy en día no se considera como algo separado, por ejemplo, de estar a favor del aborto legal o del celeste a favor de la vida. Lo mismo ocurre con los colores. Entonces empezaron a salir, por ejemplo, en las carteras tiras que dicen love, pero lo dicen con un montón de colores. Entonces hay un mensaje en el medio, que uno puede conocerlo o no, pero sin embargo uno está siendo parte de este discurso, más consciente, menos consciente. Por eso pienso, Irán es un lugar que necesita oración porque es un lugar que necesita paz. Es un lugar que necesita la oración del mundo para que sea un lugar donde uno pueda transitar tranquilo y sereno, como podría ser, no sé, estoy pensando por ejemplo en Luxemburgo, en Noruega, países en los que comúnmente no tienen este tipo de inconvenientes de estar con bombas, de estar constantemente protegiendo lo que es suyo. Y también no niego que debe haber mucha gente que debe tener este concepto de querer conquistar y de tener anhelos que no son para nada los que Dios desea. Por ejemplo, el tema de la droga está en todos los países, el tema de narcotráfico, la prostitución, todo lo que es estas grandes mafias, estas grandes cosas, están en todo el mundo. No se puede mencionar que es originario de un país o que es propio de un solo país. Por eso me gustaría comentar los motivos de oración antes de nada, para que te unas a esta oración que vamos a empezar a hacer. También les quería mencionar unos versículos que avalan todo lo que estamos haciendo, que ahora no recuerdo dónde lo puse, bueno, supongo que estará por debajo. Más que nada mencionarles que, bueno, la Biblia constantemente nos insta a que estemos orando, nos habla de la importancia de la oración y del poder efectivo que tiene la oración cada vez que oramos. Una de las cosas que me llamó la atención en estos días es que me preguntaron, ¿necesitas conocer al lugar, a la persona para poder orar por esa persona? La verdad es que no. Vos podés orar por la persona que vos quieras, no importa si la conoces o no la conoces, si tenés una foto de esa persona, podés orar y podés interceder. Dios se mueve, los ángeles, las potestades celestiales se mueven por la oración. Lo que sí es importante es que vos tengas fe, que al momento de orar no estés dudando de será, no será, busca tener fe. Si vos considerás, uy, no sé realmente si tengo la fe como para orar por este tema, podés pedirle a Dios, Dios, dame fe. Si hay una falta de fe en mí, agregame fe para que esta oración que yo haga
pueda llegar al lugar, al destino que tiene que llegar. Dicho esto, voy a hacer una introducción de un par de cosas necesarias por si vos tenés que viajar a este lugar y te insta, digamos, esto, el poder ver este video. Tal vez tenés esta cosa de ser misionero, de ser pastor. Necesitas saber mucha de la información que te voy a transmitir hoy. Irán es un país que oficialmente es la República Islámica de Irán. Es un país de Oriente Próximo. Es una franja que se considera con este nombre, Oriente Próximo. Esto es Asia Occidental. Es una república constitucional y está basada en los principios del Islam chi, ¿sí? El idioma original, el idioma más hablado es el persa. Después vas a tener un montón de idiomas. El idioma inglés comúnmente se va a manejar por una cuestión de toda la ola extranjera que comúnmente se puede ver. Después también tenés cómo se denomina una persona que nace en Irán. Se le dice iraní. Como dijimos, la forma de gobierno es una república islámica y es presidencialista. ¿Cuál es la máxima autoridad en el lugar? Es el líder supremo. En este momento el líder supremo se llama Ali Khamenei y el presidente, que es la segunda autoridad suprema, es Ebrahim Raisi. Estoy averiguando un poco sobre el tema de quién es este líder supremo, quién es el presidente, y encontré esta información. Dice, después del líder, el presidente de la República es un funcionario que tiene el mayor rango del país. Es el responsable de que la Constitución sea obedecida. Es decir, ellos se manejan por una Constitución. ¿Esa Constitución es la Constitución argentina? No. Su Constitución tiene otras leyes, tiene otras normas, tiene otros valores que no son los propios. Por ende, ahí hay que tener mucho cuidado, tener respeto por lo que no es parte de la cultura propia, y si es la cultura propia nuestra, también de poder entender estas cuestiones. Es además el jefe del gobierno de Irán. Ha de notarse que a diferencia de lo sucedido en otros países, no es el jefe de las Fuerzas Armadas. Según la ley, todos los candidatos presidenciales deben ser aprobados por el Consejo de Guardianes antes de que realicen su candidatura. Una vez confirmados como candidatos, el presidente es elegido por la mayoría absoluta en su sufragio universal para un mandato de 4 años. Bueno, o sea, lo que estamos diciendo acá es que si bien es presidencialista, hay un líder supremo. Y ese líder supremo va a ser el que va a tener la mayor carga en cuanto a poder, la mayor responsabilidad. Después está el presidente. También tienen un sistema judicial, tienen como una forma de poder poner en pie, digamos, y firmeza todo lo que es sus leyes. En cuanto a la historia de Irán, para la gente que estudia de esta forma la historia, la prehistoria en Irán ya está ocupada por personas humanas en la edad de piedra. Esto es un dato que de pronto a alguno le interese. Ahora, en cuanto al gobierno y la política, es notable reconocer, por ejemplo, la Revolución Islámica de 1979. Y tras 7 décadas de monarquía constitucional, el Estado iraní adopta esta forma de república islámica. O sea que hubo un antes y un después de establecerse como república islámica, a partir del acuerdo de la Constitución de 1979. El sistema abarca varios organismos conectados intrínsecamente. El líder supremo de Irán es responsable de la alineación de la supervisión de las políticas generales del Estado. Tiene la potestad de declarar la guerra, así como de designar y despedir al jefe del Poder Judicial, del órgano radio de televisión estatal y el máximo comandante del Ejército de Guardianes de la Revolución Islámica. Eso también hay que tomar en cuenta. Como mencionamos, ¿cuál es el poder de este líder supremo? El líder supremo tiene que ser sumamente, primero, sabio,
inteligente porque él puede hacer cosas que el resto no va a poder. Por ejemplo, despedir al jefe del Poder Judicial es muy fuerte, tiene mucho poder. Por otro lado, está el tema de la prerrogativa constitucional que establece que cada 5 escaños para representantes elegidos haya integrantes de las minorías, que tiene que ver con las minorías religiosas no islámicas como el cristianismo, los judíos y los zoroastrianos, lo que les da una representatividad política cercana al 1,5% que representan. Los humaníes votan junto al resto de la población y las candidaturas al Parlamento requieren la aprobación del Consejo de Guardianes. Este Consejo de Guardianes también es importante. También manejan cuestiones en cuanto a quiénes pueden ser seleccionados como líder supremos, quiénes pueden ser seleccionados como presidente. ¿Sí? Acá dice, el Consejo de Guardianes está investido con la potestad de interpretar la Constitución y determinar si las leyes aprobadas por el Parlamento están en línea con la Constitución y con la Sharia, que es la ley islámica. Por lo tanto, el Consejo puede ejercer veto sobre el Parlamento. Si una ley aprobada por el Parlamento se juzga incompatible con la Constitución o con el Sharia, se remite de nuevo al Parlamento para su revisión. El Consejo, oh, el Consejo también examina los candidatos presidenciales, parlamentarios y de la Asamblea de Expertos para confirmar que son aptos para postular una candidatura. Es lo que les decíamos. Después, el tema de la violación de los derechos humanos en Irán se centra en la ausencia de la libertad de expresión, de libertad de culto, del derecho a la información y la pena capital. Esto, bueno, yo lo saqué de una fuente. Quiero mencionar que esto no es lo que yo pienso. Como ya les mencioné, cada país tiene su forma de ejercer autoridad. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo por cuestiones de la cultura que tenemos actualmente. Pienso, por ejemplo, esto cuando se dice violación de derechos humanos, según quién establece esas leyes de derechos. Y también entender que hay cuestiones que tienen que ver con el orden dentro de un país. Ese orden para algunos, por ejemplo, puede, ah, puede aceptar el tema de la pena capital y hay otra gente que no, ¿sí? Dicho de paso, bueno, menciono este tema, para mí la pena capital no estaría ayudando, porque siempre la idea de todo sistema de justicia es que la persona pueda arrepentirse y pueda hacer acciones que retribuyan a la sociedad. Si hay un grupo bastante importante que no desea a la persona con vida porque lo que hizo fue tremendo, creo que en todo caso debería ser apartada, debería ser buscada en algún lugar donde esta persona pueda seguir existiendo, pero haciendo acciones controladas por obviamente un orden que beneficie a la ciudadanía, ¿sí? Bueno, después el tema de la libertad de culto. Si bien acá estamos viendo de que hay por ley una representación de minorías que no sean islámicas, la verdad es que mucha voz y voto no van a poder tener porque es justamente una representación mínima. Pero Dios mediante podría pasar algo interesante el día de mañana. El tema de las fuerzas de seguridad. Bueno, las fuerzas de seguridad. Ay, perdón, lo que pasa es que me levanté muy temprano. Tengo unos cachorritos que me hicieron levantar cada 2 por 4 por las noches. Bueno, entonces continuamos. El tema de la seguridad. Todo lo que es Fuerzas Armadas. Tienen un montón de Fuerzas Armadas en Irán. Y por eso menciono que está bueno que antes que ingreses al lugar, te enteres de la Constitución, te enteres de las cosas que son moralmente bien vistos en el lugar y cuáles no. Porque de eso va a depender incluso tu vida, porque acá sí consideran que la pena de muerte está visto como parte de una de sus opciones.
Otra de las cosas interesantes es el tema de lo que es sexual y el tema de el código de vestimenta. En estos lugares uno tiene que tener cuidado de poder respetar las leyes, incluso desde la forma de vestimenta. Por ejemplo, si un hombre camina con ropa de mujer, lo más seguro es que lo agarren. Estuve informándome, también puede recibir abusos sexuales en la cárcel. ¿Estoy a favor de eso? Obviamente no, pero son cosas que tenés que conocer, digamos, conocer los peligros y las cosas que ocurren en el lugar, justamente para qué, para poder orar, para poder interceder, para poder uno mismo ir caminando con cuidado en cada lugar. El tema de la organización en este país. Comúnmente estuvimos viendo las provincias, por ejemplo, argentinas, y sabemos que se manejan por departamentos. Este país también se maneja por provincias. En todo caso, tal vez en una segunda vuelta, Dios mediante, podamos ver en profundidad cada una de estas provincias y cómo se ordenan, cómo es la gente, cómo es el día a día, que creo que es lo más rico, lo más fructífero que podríamos llegar a hacer, que es entrar en profundidad al lugar, incluso las calles, las casas, todo, ¿no? Continuemos. El tema de la organización, bueno, ya lo sabemos, la geografía. La gran mayoría del espacio está dominado por la meseta iraní, o sea que hay una meseta muy grande. Después también hay montañas, hay montes, tienen el mar Caspio, el Golfo Pérsico. Y en cuanto a climas, es un clima desértico seco. Esto quiere decir que primero hace mucho calor y que el viento siempre va a trasladar polvo, ¿sí? Hay que tener cuidado en ese sentido, también un cubrebocas no vendría mal. Después el tema del agua. Eh, Allá hay que comprar agua, porque el agua no es buena, no es sana, como para poder tomarla cruda. Esto lo menciono porque hay países en los que se puede, como que no hay tanto problema. Pero en este lugar sí tenés que consumir agua comprada. Después tenés el tema de los montes. Acá hay un monte, el de Damamband, está la región de Naramay. Ahí lo pronuncio mal. Namarej Tash. Ahí está. También está Badab Sur y la selva de Lato Menguilá. Tenemos el río Saraz a su paso por Amol, también Bandar, Ansalí, el desierto de Marajab, el río de Sarayed, Sara, perdón, Sayandet en Isfahan y el desierto de Lut. Bueno, todas estas cosas son importantes que las conozcamos, el tema de la economía. Ellos, ¿qué hacen? Explotan el petróleo, lo venden. También tienen el tema de la ganadería, lo bovino, venden lanas, hacen alfombras. También son agrícolas, cultivan cereales, algodón, tabaco. Estamos con poco tiempo, vamos a empezar a orar. El tema de la religión, bueno, como dijimos, la mayor es Islam y el idioma árabe. Hay gente conocida como kurdos que son de un lugar en particular, que son comúnmente, dicen, pobres y son muy discriminados. Yo soy de Bolivia y también como hay algunos lugares donde reciban cierta discriminación que no está buena. La ONU, bueno, trata de protegerlos en cuanto a deportes. Tienen el fútbol, el béisbol, el polo, entre otras. El tema de las comidas. Las comidas típicas son el kebab, el kash badeham, el gosem sabzi, el tadid, el difi, agost, el postre iraní. Y bueno, básicamente es eso. Lo que ya mencionamos de el brazalete está genial. El tema de los jugadores en Irán, hubo un silencio en cuanto al himno cuando cantaron y creen, o sea, es una manifestación al régimen hoy actual que rige en el país,
Eso también es bastante fuerte, como los jugadores están en contra del régimen que hoy es el gobierno de ahí. Este es las comidas típicas del lugar. Si quieren seguir averiguando más de esto, los animo a que los continúen viendo, ya les pasé los nombres. Empecemos a orar, vamos a orar por la seguridad del lugar, vamos a orar para que, lógicamente, sean respetados en muchas de sus decisiones como país y sobre todo que Dios haga la obra en el lugar, que las personas que sean creyentes, en todo caso, puedan ser influencia en el lugar y el espacio sea bendecido por conocer a Dios. Gracias, papá, te damos por este espacio, te damos gracias, Señor, por poder estar orando por Irán. Te pedimos, Señor, por cada uno de los espacios que vos has propuesto, Señor, en este lugar que vos has dejado que existan en Irán. Te damos gracias por cada una de sus provincias, te damos gracias, Señor, por la gente que los rodean. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que vos permitís que este lugar exista. Vos estás al control de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos leyendo, Señor, sobre cada uno de estos países. Te pedimos, Señor, tu protección sobre cada niño, sobre cada mujer, sobre cada hombre en este lugar, que ellos puedan conocerte, Señor, que bajo el temor que puedan tener de vos, Señor, puedan empezar a accionar a favor de sí mismos, a que empiecen a hacer cosas que los beneficien, porque tu palabra dice que hay promesas para cada uno de los que accionan mediante tu palabra. Te pedimos, Señor, para que realmente quien hoy, Señor, necesite una revelación de su identidad, que pueda conocer, Señor, lo que vos planeaste, Padre, para cada uno de nosotros, que puedan realmente tener un tiempo de poder reflexionar, de poder hacer una búsqueda propia de sí mismo y de lo que está queriendo en su vida, cuál es el propósito para su vida, Señor. Te pedimos por cada misionero, por cada pastor que hoy, Señor, está en el lugar haciendo la obra, que están buscando, Señor, traer salvación sobre el lugar. Te pedimos también por todo el sistema de turismo, que también suele ser base de, de muchos países, Señor, para poder crecer económicamente. Te pedimos, Señor, por sus negocios, sus buenos negocios, Señor, para que fueran prosperados. Te pedimos, Señor, para que vos saques todo negocio que no viene de vos, Padre, toda cosa que lucran, Señor, que esté en contra de los derechos de incluso de mujeres, de hombres, de niños, Señor. Te pedimos, Padre, que vos ayudes, Señor, para que cada persona pueda conocerte y a través de esto pueda elegir, como dijimos, acciones buenas, que puedan tomar decisiones conforme a lo que vos estableciste para cada uno de ellos. Te pedimos para la educación, Señor, de estos lugares, para los kurdos, Señor, que están llegando a nuestros oídos, que ellos no reciben educación. Te pedimos, Señor, para que allá puedan ser educados, que puedan ser respetados y no discriminados, Señor. Te pedimos por Irán para que haya paz en este lugar, para que la gente que está en la autoridad, Señor, tenga convicción de querer la paz en el lugar y proteger el lugar, Señor, pero de otras formas, Padre. De la misma forma te pedimos, Señor, ante sus rivales, ante la gente que no quiere a este país o que tiene intereses en cuanto a todo lo que desean robar del país. Te pedimos, Señor, para que todo esto sea transformado, que sea, Señor, tu mano, sean tus ángeles los que traigan, Señor, la libertad para que toda persona que esté haciendo el daño en una persona con fines diabólicos, con fines de brujería y demás, que sabemos que siempre el diablo está por detrás, que puedan ser realmente, Señor, sacados, Señor, de este lugar. Que no haya este tipo de religiones, que no haya este tipo de prácticas que van en contra de personas en cuanto a los sacrificios. Te pedimos, Señor, para que estos lugares sean bendecidos, que la tierra sea bendecida, Señor, que sus animales sean bendecidos. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan prosperar y para que sean luz, Señor, donde vayan. Sus profesionales y la gente que hoy, Señor, está en el lugar, puedan ser luz, puedan ser sal, Señor, en cada lugar donde van. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Les cuento que también estuve viendo videos del lugar. Irán es hermoso. Antes de que me corten, antes de que termine el Zoom, quiero mandarte un saludo, un abrazo grande, mencionarte que es un país bastante interesante como para conocer
Por ejemplo, hay españoles que fueron al lugar y una de las cosas que hacen es no moverse del lugar donde están, como los de la embajada, no salen para nada. Piensan que Irán es bastante violento con la gente extranjera, entonces todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Hay que tratar de mirar el contexto real y no quedarse con lo que a uno le dicen, porque tal vez no es tan así y hay que verificar si esto es así. En todo caso, mi recomendación siempre va a ser, es traten de usar la vestimenta del lugar. Traten de no generar conflictos por estos temas, de estar enterados por las normas, por las leyes, ser respetuosos de lo que ellos consideran. Y si hay algo que nos genera conflicto o genera en nosotros pensar esto que es injusto, de poder orarlo, porque Dios puede mover primero nuestro corazón a comprensión y también para que las cosas en el país puedan cambiar. Te mando un saludo, un abrazo grande, te bendigo desde acá. Vamos a seguir orando por el país en la próxima oportunidad. Nos vemos.